Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de esto que he decidido llamar El Gibelino, un espacio en donde reflexionamos con distintas personas a quien creo me instruyen y me han instruido en cuestiones relativas al mundo, a la cultura, a la tradición. Y precisamente por eso, porque este espacio se llama El Gibelino, es un programa, el de hoy, no apto para mentes cerradas. Digo porque tengo muchos seguidores que circundan círculos cristiano-católicos y hoy vamos a viajar, nos vamos a trasladar a otra matriz de pensamiento, de concepción del mundo, pero que está, obviamente, que encuadra dentro de la tradición, ¿no? Nosotros le hemos dedicado ampliamente en este espacio a entender lo que es la tradición perenne. Hemos estudiado a Ébola, hemos estudiado a Mordini, hemos hablado de Miguel Serrano y hemos llegado a la conclusión, en todos los casos, de que contra el progresismo, esta mirada de que todo lo moderno, falacia ad novitatem mediante, por el solo hecho de ser nuevo es mejor, el mundo desde el cual nosotros tratamos, de concebir los procesos históricos, se basa en un mito, entendiendo debidamente la idea de mito no como mera fantasía, como mera imaginería, se basa en el mito de los poemas hesiódicos de las edades, es decir, que el acontecer, el devenir, está en un proceso de decadencia, de depreciación constante. Cuando Hesíodo en la Teogonía, ¿no?, nos presenta sus catálogos, sabemos que de este libro, que es fundacional junto con la epopeya homérica, la Ilíada y la Odisea, que eran la Biblia de las tradiciones griegas, cuando Hesíodo en Trabajos Irías, que es el libro que complementa a las constelaciones teogónicas, nos relata el mito de las edades, los grandes eruditos y estudiosos de la poesía hesiódica, todos, absolutamente todos, concluyen y coinciden en que Hesíodo se inspira en el mito de las edades que viene de Oriente, poniendo entre comillas esto de Oriente que ya hemos puesto en duda una y otra vez, porque Oriente es Oriente a la luz de una concepción ya de por sí moderna, capitalista, de un mundo que hoy se yergue de manera impertérrita a las transformaciones aberrantes de la modernidad. Entonces, en el contexto de la lucha que hemos decidido entablar contra el mundo moderno, en esta rebelión que hemos llevado y emprendido contra el mundo moderno, hoy tengo el honor de compartir esta charla con quien tengo el gusto también de compartir una amistad, que es don Swami Satyananda Sarasvati, ¿no? Bienvenido, Swami, un placer, un gusto y un honor tenerlo en mi canal. Lucas, una satisfacción estar contigo y participar de este interesante programa que has creado. Bueno, les cuento que Swami, nacido en Barcelona en el año 55, ha vivido 3 décadas en la India, conoce a fondo la tradición hindú, especialmente el Advaita Vedanta, el shivaísmo de Cachemira y la filosofía del yoga. También quiero en algún momento hablar un poquito de eso y de qué significa. Tenemos una visión muy distorsionada hoy por hoy de lo que es el yoga. En 1976 conoce a Swami Muktananda, que lo iniciará en el camino de la meditación. En 1982 recibe los votos como renunciante, eso significa Swami, ¿no? Sannyasa, de la orden de Sri Shankara. Se establece a los pies de la montaña de Arunachala, en compañía de discípulos directos de Sri Ramana Maharshi.
Estudia sánscrito y más tarde en Tapovanam, Tamil Nadu, se adentra en la contemplación de los Upanishad bajo la guía de Swami Nityananda Giri. Actualmente reside en Cataluña, donde imparte enseñanzas sobre el hinduismo. Bueno, yo he leído, tengo que decir, este libro introductorio, sumamente interesante, que tengo autografiado por Swami, y dos pequeñas obras más recientes también de que le quiero preguntar. Una se llama Mawana, la enseñanza del silencio, y la otra, Viveka, el discernimiento entre lo real y lo no real, y Vairagya, después me va a corregir la pronunciación en sánscrito, ¿no? El desapego, la idea del desapego que tantas veces hemos hablado. Swami, bienvenido y primera pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de lo que tanto se está empezando a hablar? Porque nadie puede dudar desde el sentido común que estamos en una era de decadencia en el mundo. Estamos atravesando un mundo decadente. Los que hemos leído a Spengler, ¿no? La decadencia de Occidente. ¿Qué es el Kali Yuga? ¿No? Desde una concepción profunda y meditada de este concepto, de esta idea. El Kali Yuga. Antes de entrar en lo que es el Kali Yuga, podemos ver la concepción hindú, la concepción tradicional hindú de los ciclos cósmicos. Tu introducción ha sido muy interesante porque hay esta cercanía en todo la tradición hindú. Cuando vamos a la Grecia antigua, hay muchísimas correspondencias, muchísimas similitudes, como que hay esta tradición primordial indoaria, de la cual surgen estas dos tradiciones de pensamiento, a veces muy cercanas. La concepción es que existe en este flujo de emanación, de manifestación del mundo temporal, en la manifestación temporal hay 4 grandes eras. Una sería Satya Yuga, como la era de la veracidad, la era de la armonía, la era de que el ser humano está en perfecta armonía consigo mismo y con el cosmos. Satya Yuga, la edad de oro sería esta, ¿no? Correctamente, correspondía con la edad de oro. Después de esta era vendría Tetra Yuga, donde este Dharma, esta armonía, empieza a resquebrajarse. Aún hay una gran armonía, aún los gobernantes son dármicos, actúan con honestidad, con ética, las personas viven por valores, la vida es algo sagrado, el universo es respetado. Y seguiría Dwapara Yuga, la tercera era. Cada vez estas eras son más cortas. Si la primera era 1.600.000 años, la segunda es 1.200.000, la tercera 700.000, son cifras muy largas. Hay quien dice que son simbólicas, quien dice que corresponden a años humanos reales, esto es debatible. Y finalmente Kali Yuga. Ha habido este descenso. A veces el Dharma en la India se compara con la forma de una vaca. La vaca tiene 4 patas. En Satya Yuga, este Dharma o Prakriti, la naturaleza primordial, está con todos sus miembros en el suelo. En la segunda era falta una pata. En la tercera 2. Y en Kali Yuga solo se aguanta con una pata, con lo cual, ¿dónde vemos corrección? ¿Dónde vemos...? Y donde más se ve esta caída es en el kshatriya, en el gobernante. El gobernante es aquel que debería de encarnar los valores, que debería ser como el representante solar de la máxima ética. Su vida sería un ofrecimiento a las personas que viven bajo su protección. ¿Y qué vemos? Absolutamente lo contrario. Vemos fuerzas muy oscuras que mueven el mundo. Bien, lo preocupante no es que ocurra esto, porque estos son ciclos naturales, sino que se nos condiciona a creer que estamos evolucionando y que el ser humano está en un estado de mayor evolución que en tiempos antiguos. Quizás sí que podemos ir de vacaciones al Caribe
y tenemos nevera y tenemos cosas prácticas, pero a nivel espiritual el ser humano ha ido quedando reducido cada vez más a una concepción casi física de sí mismo. Ha perdido esta unión con el cosmos y está en un estado altamente deteriorado. Entonces, ahora estaríamos, si viésemos la cronología hindú tradicional, estaríamos en el año 5126, si no me equivoco, de Kali Yuga. Y esta era llegaría hasta 432.000 años. Es decir, que estamos empezando Kali Yuga. Los textos hablan de este fin de Kali Yuga. En el fin de Kali Yuga no existe la palabra espiritualidad, ni tradición, ni trascendencia, ni meditación, ni tan solo libertad, ni existen divinidades, ni templos, ni religiones, ni tradiciones espirituales. Todo ha quedado reducido a un hombre puramente productor y consumidor. Es decir, el capitalismo o el comunismo habrían llegado a su conclusión final, a generar entes puramente materiales que producen y son explotados. Esta es un poco la teoría. Y si observamos el caos que nos rodea, sobre todo a nivel estatal, a nivel de países, a nivel de ideologías, ¿no? La promoción de ideologías nefastas para el ser humano que lo reducen, que lo contraen, que le dañan, que vemos diariamente por los medios de comunicación, entonces Kali Yuga está en un baile bastante activo. Esto es como introducción a estos ciclos. Entonces la persona tradicional hindú, sabe que está en esta era oscura, que lo importante es guardar estos valores, que dentro de este ciclo tan largo puede haber fases, igual de 5.000 o 10.000 años, donde haya algo más de luz, algo más de armonía, pero que son momentos para resguardar los valores, transmitirlos a la gente que aún puede comprenderlos y a la vez observar cómo una parte grande de la humanidad pierde ya todo contexto con lo que es la sacralidad de la vida, la sacralidad del universo. Swami, muchos se deben estar preguntando, es decir, bueno, hay dos personas de distintas religiones conversando en este momento, y lo que no saben es que a nosotros nos motiva y nos preocupa justamente el sincretismo religioso de lo que es la New Age, de lo que es la religiosidad justamente pasada por agua, esta idea de una religión universal que han compartido secretarios de las Naciones Unidas, desde Dag Hammarskjöld hasta U Thant, pasando por Kofi Annan hasta Ban Ki-moon, esas salas de meditación de la ONU, esotéricas, una suerte de humanismo edulcorado que integra todas las religiones y al mismo tiempo las niega a todas, que las mezcla, que toma y te junta la cruz con el Om y con la lunita, y que hace todo realmente una ensalada. ¿Cómo ves dentro de lo que es el hinduismo, de lo que es, que además es una religión que es difícil para nuestra concepción a veces moderna y occidental de las cosas, es una religión con características únicas, es decir, que no tiene un solo libro y un fundador, sino que hay muchísimos libros, hay distintas escuelas de enseñanza dentro del hinduismo. ¿Cómo ves vos hoy cómo está sufriendo el hinduismo estos ataques del mundo moderno, ¿no? Porque hoy uno piensa en yoga y piensa de pronto en un grupo de señoras que hacen elongación en un gimnasio. Claro, ¿no? Que pagando una cuota y que con resultados y se llevan de paso el paquete de cremas y el quemador de grasas para estar bien para el verano, ¿no? Me gusta sacarte una sonrisa, pero lo hemos hablado muchas veces a este tema. Lamentablemente, hoy uno asocia antiguas tradiciones con prácticas que se pueden vender y comprar, que
el monstruo tentacular, leviatánico del capitalismo, no toma, las degrada y las devuelve como productos de mercancía. Con cierta preocupación, sin duda lo vivís, pero me has contado cosas que has visto que te han horrorizado, ¿no? Sí, sí. Esto es así, el New Age es si a nivel político existe esta idea de que todos estemos en un único mundo, en un único gobierno, con un único control, a nivel espiritual hay que disolverlo todo también. Y hay unas religiones antiguas, con fuerza, con sus escrituras, con sus pautas, que dan una entidad a la persona, una diferenciación. Y en este mundo moderno, en este mundo de Kali Yuga, todo debe de ser disuelto en una masa donde no hay nada. No hay naciones, no hay razas, no hay lenguas, no hay tradiciones, no hay religiones, no hay pasado. Es este intento, esto surge ya desde por la teosofía, por otros movimientos que empiezan a mezclar partes escogidas del cristianismo con partes escogidas del hinduismo y que hacen una sopa. Y esta sopa se va comercializando, y viene la época de los hippies que van a India y esto se vuelve en un gran mercado. Y luego viene todo tipo de canalizaciones y personas que reciben mensajes de quién sabe qué y quién sabe cómo. Y se convierte en un acto confuso. Y muchas personas siguen supuestos caminos que no llevan a nada. Y este es el gran mercado. Ahí se mueven millones y millones de euros, de dólares o pesos con este gran mercado espiritual. Entonces, hoy en día, definirse como hindú o como católico es algo extraño, algo que molesta, porque genera una visión clara de algo, unos principios claros de algo. Y este New Age no quiere principios. Le dices a alguien del New Age qué camino sigues y se te queda mirando. Y es algo que hay que preguntarse, ¿cuál es tu práctica? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu maestro? Y personas que llevan años en esta especie de sopa pseudo espiritual no saben seguro. Han hecho una meditación con no sé qué, una danza de no sé cuántos. Entonces es un mundo o un movimiento en realidad para destruir la espiritualidad real, para destruir la trascendencia, está lleno de no solo de mercado, sino de sentimentalismo y de pseudo espiritualidad. Y es lo que vemos muy cerca. Es algo que está aquí y tiene mucha fuerza, sin duda. Sí, lo veo yo también con mucha preocupación. Esto no quiere decir que no pueda haber el reconocimiento de una raíz trascendente. Te quiero leer un fragmento de un libro de un teólogo católico que a mí me llamó mucho la atención, que se llama argentino, que se llama Julio Membiel, al que nadie podría acusar de ser, un heterodoxo ni un modernista, ¿no? Dice, la ley de la naturaleza, este es en un librito muy interesante que se llama Tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo. Un libro de reflexión teológica. Digamos, es muy interesante lo que dice. Dice, la ley de la naturaleza por la que se regían los hombres en esa primera edad del mundo no se llama así por oposición a la ley sobrenatural, ya que también ella comprendía los preceptos sobrenaturales de la fe, de la esperanza y de la caridad, sino por oposición a la ley exterior o escrita, porque en lugar de ser propuesta exteriormente era conocida, sea por el simple instinto de la naturaleza, en lo que se refiere a los preceptos del orden natural, sea por una simple inspiración divina respecto a los preceptos del orden sobrenatural, ¿no? En este sentido, dice Santo Tomás, cuestión 60, los hombres no se movían a adorar a Dios por ninguna ley exterior, sino por el solo instinto interior. Y muchos fueron los justos que acomodaron su vida a esta ley de la naturaleza,
no solo entre los primeros patriarcas de la humanidad, sino aún también después de Abraham y Moisés, como por ejemplo el santo Job, que no siendo judío ni solétilo, dio grandes y extraordinarias muestras de santidad. Y fíjate lo que dice Membiel. Y posiblemente muchos sean aún ahora los que por ella se rijan y se salven. Esto puede pensarse, dice Membiel, particularmente de grandes varones del brahmanismo de la India, que en símbolos y altísimos principios teológicos metafísicos alcanzan un conocimiento tan subido de las cosas de Dios que se hubiese creído hoy patrimonio exclusivo de los cristianos. Él reconoce que mucha de la sabiduría de su teología no solamente es común, sino anterior en grandes varones, así le llaman, grandes varones del brahmanismo, ¿no? Sí, sí. Esto es una lección para muchos, y lo digo como autocrítica, ¿no? Muchos católicos cerrados creen navegar en una suerte de ortodoxia y terminan practicando la coyunda con liberales y con capitalistas acérrimos, creyendo y condenando de pagano antiguas tradiciones de las que tendríamos que aprender muchísimo más, ¿no? Sin necesariamente mezclar, acá no estamos hablando de mezclar, ¿no? Sí, pero lo dice Membiel, nada menos. Esto me parece que es una lección para muchos nacionalistas católicos de mi país, que para ellos verían incomprensible un diálogo como el que nosotros, Swami, tenemos de manera asidua. Lamentablemente se pasa de un extremo a otro, de la mezcla a la incomprensión, a la cerrazón, una falta de criterio, casi yo diría farisea, ¿no? De parte de muchos católicos. Ahora, Swami, una de las cosas que trae el Kali Yuga en este mundo decadente, putrefacto desde el punto de vista de los valores, que como muy bien y atinadamente explicaste, está expresado en nuestros gobernantes, en la forma de nuestros gobernantes, es la pérdida del carácter sagrado del poder terrenal. Es decir, bueno, la religión puede ser algo que uno practica en la intimidad de su hogar o en el templo. Ahora, el mundo debe regirse por leyes y el gobernante debe gobernar conforme a procesos democráticos, consensuados, racionales, modernos, prescindiendo de cualquier iluminación trascendente para decidir. Es increíble porque el mundo, digamos, si el Kali Yuga es el periodo más breve, ¿no? de este proceso de decadencia, hace apenas pocos siglos que esta concepción del mundo está imperando y el mundo convivió perfectamente con un orden sagrado del poder político, donde el monarca y el gobernante se subordinaba a la ley de la naturaleza y a la ley de Dios para tomar sus decisiones. Claro. No hay forma hoy de ver, y después nos escandalizamos de la corrupción, de los desafueros, de la falta de virtud de nuestros gobernantes. A futuro, Swami, ¿cómo podríamos combatir o pararnos frente al Kali Yuga? ¿A través de una profunda reflexión interior, desde la contemplación? ¿Cuáles son los caminos desde tu, extensa experiencia como hombre religioso y además como estudioso de estas tradiciones? Profunda reflexión interior, una intensa práctica espiritual, siguiendo el camino tradicional que sigamos, y sobre todo cuestionando todos los valores del mundo moderno, todos. Desde la misma democracia, a la igualdad de los seres humanos, todo esto que lleva a esta no diferenciación debe ser cuestionado. El hombre tradicional es una persona diferenciada, es una persona que tiene su fuerza, su poder, y lo ejerce por su fuerza interior. Y este mundo moderno lleva a personas llenas de emociones, sin fuerza, sin Shakti, que diríamos en la tradición hindú. Entonces es estar en el propio camino, sacralizando cada acto, sacralizando nuestra vida,
recuperando el cosmos sagrado, porque el cosmos sagrado no ha desaparecido. El cosmos sagrado está aquí, pero hay unas fuerzas que intentan ocultarlo. Entonces es hacer este esfuerzo consciente de vivir en esta luminosidad. En estos momentos creo que la comunidad es algo muy importante. La comunidad de personas que comparten una misma tradición, una misma visión tradicional del cosmos y compartir, ayudar, dejarse ayudar, buscar formas alternativas de vida, ser cuanto más independientes mejor, en muchos sentidos. Y bueno, es una ola que pasa. Uno la resiste, pero es una ola que tiene que pasar, según la concepción hindú. A la vez, mi maestro siempre decía, para aquel que está en el centro de su ser, para este Kali Yuga no existe. En el nivel interior, si yo estoy en este Satya Yuga, estoy en este centro de luz y fuerza, Kali Yuga no me afecta, lo cual no quiere decir que no vea su efecto fuera, pero el efecto sobre mí va a ser mucho menos. Y esto es lo que uno debe de ser fuerte y luchar para sostener esta contemplación trascendente en el interior. Qué lindo, ¿no? Volver a un Satya Yuga desde el interior, ¿no? Esta posibilidad de permanecer inamovible, imperturbable, ¿no? Frente a la decadencia. ¿Sí? Como hombre, a ver, nacido en Barcelona, como hombre nacido en suelo europeo, que se considera también como tal, más allá de que viviste muchísimos años en la India y aprendiste con maestros, ¿no? de la India, me has compartido en más de una oportunidad tu preocupación por Europa, ¿no? Por lo que está pasando en Europa, por no solamente la decadencia, sino una Europa que está condenada a desaparecer porque traiciona sus propias raíces, porque traiciona su propia identidad, porque se mantiene absolutamente enceguecida respecto a aquella grandeza que el antiguo mundo, ¿no? y en España en particular, logró forjar, ser forjadora, ¿no? Hoy estamos viviendo un proceso lapidario, ¿no? En el mundo occidental, pero del cual creíamos que ciertos atisbos en su momento de esa raza europea iban a resurgir, iban a ser contestatarios. Sin embargo, en este nuevo orden internacional, este gobierno único, sincrético, mantiene con este progresismo ideológico, mantiene a una Europa todavía muy sometida. Yo lo veo con mucha preocupación. ¿Cuál es tu visión en particular ahora insisto, como europeo, como catalán, como español? ¿Cuál es tu visión del mundo de Occidente, del viejo mundo, en el actual periodo del Kali Yuga? Nuestra querida Europa, me gustaría ser muy optimista, y primero no voy a serlo, luego voy a cambiar un poco. Estamos viviendo primero una sustitución de la población como nunca se había vivido en la historia de la humanidad, o al menos en la historia conocida. Programada, constante, se hace invisible, pero es muy visible y es muy preocupante. Una nación o un pueblo lo hace sus personas, sus gentes, sus genes, su sangre, su historia, su concepción. Entonces, si cambiamos la población de Europa, Europa cambia. Y esto es altamente preocupante. Luego, se ha introducido en Europa la ausencia de la ética y un pueblo ha introducido la usura. El mundo moderno, ¿qué es sino usura disimulada, usura escondida? ¿Dónde está el honor? Antiguamente, no hace mucho, en medievo, las personas podían morir por su honor, por su ética. Esto era más importante que su propia vida. ¿Dónde está esto ahora? ¿Dónde han desaparecido estos valores?
más todas las ideologías de género, todo tipo de ideologías debilitadoras. Entonces Europa está, o una parte de Europa está como quisiendo ir a la avanzadilla de estas cosas que la destruyen. Hay que volver a la Europa primordial, a la Europa de las etnias, la Europa de los pueblos, la Europa que está enraizada en la tierra, con una lengua, con unas tradiciones, con una historia. Pero recuperar esto no es fácil, porque los medios de comunicación tienen mucho poder. Dicho esto tan preocupante, también pienso que el espíritu indoario europeo es muy potente y que llegará un momento que este espíritu va a despertar, pero va a despertar enfadado. Y luego no sé qué va a ocurrir en Europa. Posiblemente una guerra civil a escalas no imaginadas, o veremos cómo la situación se recupera. ¿Qué podía pasar si hubiesen buenos gobernantes? Pues reemigración, volver las personas que han invadido el continente, reemigrarlos a sus pueblos, decrecimiento, esta obsesión por el crecimiento, cambiar el concepto económico y llegar a economías locales, economías de país, de pueblo, cortar con estos productos que nos invaden, que todos son de China, que no sabemos quién ha fabricado ni cómo. Es decir, volver a las economías tradicionales, que algunos por nuestra edad hemos conocido. Es decir, el cambio es posible. En 10 años se podría hacer un trabajo tremendo. Pero no hay ningún partido político que diga lo más mínimo de ninguna de estas cosas que ha hablado Swami, al contrario. Por si las dicen muy leve y bajo patrones muy... Entonces creo que la solución está en el corazón fuerte y poderoso del indoeuropeo, pero en qué momento este indoeuropeo despertará, no lo sé. Lo que sí que ruego a todos los dioses es que este espíritu no se haya dormido. Yo creo que no. Pero quizás cuántos años hemos de ver o luchar bajo esta niebla, este debilitamiento constante de este espíritu. Sí, una Europa sin europeos es lo que se viene pergeñando desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, muy lamentablemente, y en particular, creo yo, es mi humilde opinión, precisamente porque se sabe, se conoce la fuerza de ese espíritu europeo, indoario, esa fuerza, ¿no?, de la estirpe guerrera, de los chatrias o yatrillas, que está presente en Europa. Entonces, precisamente para que no se levante, están sustituyendo a la población de los pueblos europeos, sacando su identidad, borrándola y sustituyéndola por otra. Es triste, pero yo también soy esperanzado, como dice Alain de Benoit, no soy ni optimista ni pesimista, soy un realista esperanzado. Esperemos que la cosa cambie y que esa fuerza hoy adormecida resurja, ¿no? Sí, puede resurgir en cualquier momento y tener un gran poder. Y hablando, Swami, sí, claro, y hablando de la usura, ¿no?, que es el gran mal que azota, o sea, la lógica de la usura, no hay usura sin modernidad, no hay usura sin modernidad y no hay modernidad sin capitalismo. Sí. ¿Qué es el concepto, si es que tiene que ver, yo entiendo que sí, de vairagya, ¿no?, que expresás en este libro que se llama desapego? ¿Qué significa la idea de desapego, no? Hay un capítulo sobre el tema, el desapego. Me llamó la atención y pensaba en ello mientras hablabas de la usura, ¿no?, que es todo lo contrario. Sí, sí. Vairagya es el título de este texto, igual que otro es Mauna, el silencio, y Vairagya es el desapego. Si te fijas, palabras donde hay silencio en este mundo moderno ruidoso. ¿Y dónde hay desapego?
Vairagya o desapego es esta fuerza interior que te hace reconocer este espacio sagrado en ti que no depende de factores externos, que puede tenerlos o puede no tenerlos, pero esta luz en el corazón, esta fuerza en el corazón, esta fuerza interior, que es tu esencia, que es tu identidad, que es lo que eres. Vairagya o desapego viene con otra palabra, que es el uso justo de los medios, o santosha, el contentamiento, no usar más de lo que no mereces o no necesitas, tener un concepto claro de la comunidad para que los bienes lleguen a todos. Son palabras sánscritas muy importantes en la tradición hindú, que son como dardos ante este mundo moderno que intenta que estas palabras ni las leamos, ni las pronunciemos, casi ni las conozcamos, porque corresponden a un estado armonioso de la persona y de la sociedad. Sin vairagya, sin un cierto desapego, estamos siempre atados por el deseo y la dependencia de cosas externas. Como ya decían los antiguos griegos, cuanto menos deseos tengo, más libre soy. Lo cual no quiere decir que no hagas cosas, que no actúes, pero puedes actuar sin deseo, puedes actuar por otras concepciones. Entonces es un intento de dar a conocer este término en profundidad ante este momento donde es una palabra casi desvirtuada. Desapego. ¿Qué quiere decir desapego? Hay personas que casi ni saben el significado de tal palabra. Qué lindo, ¿no? Qué lindo poder revalorizar el silencio y el desapego. Cosas que efectivamente se han convertido en extrañas, absolutamente extrañas. Alguien desapegado y alguien en silencio es alguien no apto para el mundo moderno. Es alguien inútil, que no profiere ningún sentido a la modernidad, porque la modernidad es jolgorio, es algarabía vacua, y es justamente el apego a todo lo externo, al tener y al aparentar, ni siquiera al tener, al aparentar. Sí. Y ruido para tapar el vacío que la persona moderna o imbuida por esta modernidad siente al estar en silencio. En los caminos tradicionales, la contemplación, el silencio, son la fuerza de la persona. Y hoy el silencio es como un reto. Estar en silencio ante alguien lo puedes incomodar mucho y puede ser un acto de comunicación profunda, estar en silencio. Claro, el silencio puede ser una vía de comunicación profunda. Qué lindo, qué interesante. No puedo dejar de preguntarte, Swami, y a riesgo de que censuren mi programa y mi canal, estamos atravesando una situación a nivel mundial sobre pretexto de una emergencia sanitaria, mientras que no se hable de la única cura hoy manifiesta, consistente en la aplicación de no sé ya cuántas dosis, ¿no? De no sabemos qué. Hoy el mundo, el mundialismo, el globalismo ha mostrado su verdadera cara, ¿no? Su cara más opresiva, ¿no? Que nos mantiene encerrados, que nos mantiene en cautiverio, que nos tiene, bueno, realmente en un estado de asedio constante, sobre pretexto de protegernos de un mal invisible, sin utilizar esas palabras que pueden... Ahí volví. Tengo una conexión que a veces por ahí va y viene. Estamos bien. Bueno, no, haciendo... Pensaba que ya te habían censurado antes de decirlo. Antes de decirlo. No, quería saber mínimamente, y no sería raro. Cada vez el ojo que todo lo ve está a la orden del día. No, quería saber cuál es tu opinión, que también entiendo que mirarás con mucha preocupación, en la que estamos viviendo, ¿no? Donde la ciencia, sobre todo,
un discurso falsamente científico, pero se han cerrado los templos, y me refiero con esto a los templos de todas las religiones. Se ha puesto a la ciencia y un discurso cientificista a la salvaguarda de la humanidad. Sabemos que con un sentido contrario a salvaguardar a la humanidad, es todo lo contrario, pero aún así se ha utilizado el discurso de la ciencia más moderna para que un grupo de laboratorios nos tengan a todos de rodillas, ¿no? Sí. Y esto no sería posible si no estuviéramos en un Kali Yuga, ¿no? Totalmente. Galopante y recalcitrante. Esta es la expresión de este Kali Yuga. Es decir, detrás de esta supuesta pandemia o lo que quieran hacernos ver, este miedo con el cual nos infusionan cada día, estas restricciones que han sido una prueba de control mundial como nunca habían ocurrido, detrás ¿qué hay? El control total, el control cada vez más exacerbado, cada vez más pujante, ¿no? de los seres humanos. Defensas, un poderoso mundo interior, apagar por supuesto la televisión y reconocer la fortaleza interior y el sentido común. Y darnos cuenta de que esta supuesta ciencia de que tú hablabas está trabajando para los laboratorios, ya no es ciencia. La ciencia admite debates, la ciencia admite posibilidades, la ciencia admitía cambios. La ciencia, con sus más y menos, era algo que iba evolucionando, creciendo, ¿no? con opiniones contrarias. Aquí no se ha admitido nada. Ha habido un dogma y este dogma ha sido el único que hemos tenido que aceptar todos. Entonces, para los que pueden ver, es un acto de manipulación masiva a escala mundial muy grande. Entonces, hemos de protegernos. Pero si uno no tiene un mundo interior poderoso, uno se desanima, se preocupa en exceso. Uno debe de guardar la calma y la alegría en medio incluso de los momentos más dramáticos. No pasa nada. Aunque pase todo esto, no pasa nada. Aunque muriera la mitad de la humanidad, no pasa nada, nunca pasa nada. Pero hay que guardar esta visión sagrada, cósmica. Cuando Somi nació en Cataluña éramos 330 millones de habitantes. Ahora somos 3 millones de habitantes. Ahora somos 7 y pico. Pues bueno, si la mitad desapareciera no es tan grave, no pasa nada. Todo sube, todo baja. No, a veces con la muerte nos asustan, con el sufrimiento nos asustan y han llevado a la población a aceptar cosas inconcebibles. Es mantener el sentido común, mantener la paz interior, mantener la fuerza y luego actuar de la forma más inteligente. Me gustó esto que decías del miedo, ¿no? Cómo el miedo se ha convertido en vehículo de manipulación y de dominación. Y el miedo se hace presente allí donde no hay valores, donde no hay principios trascendentes y donde no hay voluntad interior, ¿no? Donde la muerte es lo peor que nos puede pasar, cuando en realidad no es así. Exactamente. Para aquel que vive en su centro, que vive en un camino tradicional, que reconoce el silencio interior, sabe que la muerte es un paso, es una puerta, que no pasa nada. Entonces es con este primero debilitamiento mental de las personas y luego las manipulo con el miedo, con el supuesto sufrimiento y con muchos datos falsos, claro. Muchísimos datos falsos. La guerra psicológica. Somi, hablando de salud, ¿no? y de estar fuertes, yo he tenido la gracia, y esto se lo cuento un poco a los que nos están viendo, yo he tenido la gracia de que me hayas venido a visitar en 2 oportunidades y haber tenido una conversación personal, que es la mejor forma de hoy que estamos atravesados por la tecnología y estamos, como siempre decís en tus conferencias, todo el día mirando el aparatito. Yo he tenido la gracia y el provecho de poder conversar contigo de manera personal y no he logrado hacerte probar más que una taza de té. No he logrado que ingirieras más que una infusión de té.
Un té de moringa creo que una vez te convidé, no pude hacerte tomar, porque todos hablan de que los swami tienen unas dietas muy, a ver, muy estrictas y siempre hablas de que alimentarse es que ingerir el alimento como si fuera un remedio, una curación, y siempre hablas incluso del baño y de la limpieza como una purificación, ¿no? El mundo moderno ha convertido al aseo, lo ha convertido en mera limpieza del cuerpo. Totalmente. Y mera belleza. Y estar agradable y lindo, y no purificar lo interior de la persona. Y a la alimentación la ha convertido o en una conducta social o en un acto desmedido de engullir, de gula y demás. Y todos se preguntan qué comen los swami, porque nunca te he visto comer nada, por eso te lo digo. Pero sería bueno que nos saques un poco de nuestra ignorancia sobre el tema, porque todo eso tiene una explicación, y es una explicación muy interesante, ¿no? No, si vienes a España, te invito a comer en nuestro barrio y verás que Swami come bien. Lo único, come vegetariano, no come carne, no come pescado, no come huevos, pero el resto de los alimentos, cereales, legumbres, vegetales, los combinamos adecuadamente y como 3 veces al día y tengo, pues, considero buena salud. No hay ningún secreto, escondido. Pero sí que siempre se dice en India que uno puede enfermar por influencias externas, ambientes enrarecidos. Uno puede enfermar por la comida, sobre todo exceso de comida o mala comida, y uno puede enfermar por exceso de pensamiento. Entonces, cuidar la comida, tener la actitud que la comida es una medicina, esto ayuda a mantener una buena salud, tener una relación de sacralidad, de respeto por aquello que la tierra o la madre tierra nos ofrece, ¿no? para comer. Está muy bien, está muy bien. Sí, tener un respeto por lo que uno ingiere, lo que uno come. Hoy que vivimos también en una era de industrialización de los alimentos, aparte de alimentos transgénicos, genéticamente modificados por doquier, donde hay prácticamente generaciones enteras que no han probado nada, absolutamente nada que ha sido natural o cultivado de los suelos directamente, sino que han sido plantados por alguna semilla germinada a base de fertilizantes artificiales y producto de alguna alteración genética, ¿no? Me refiero a muchos vegetales hoy, la mayoría transgénicos, comidas empaquetadas, envasadas, absolutamente, por eso también hay tantos problemas de diabetes, tantos problemas, ¿no? Tanta celiaquía, muchas personas que tienen muchas dificultades que son producto de la mala calidad de alimentos que vivimos hoy en el mundo. Se explican también por eso, ¿no? Por los malos hábitos alimenticios que se tienen. Bueno, hay una cosa, Swami, que me gustaría conversar contigo. Si uno quisiera, no estando versado, ¿no?, en la lectura profunda de los Upanishads, de los textos sagrados del hinduismo, los que somos ajenos a todo ello porque no tenemos una formación adecuada, no hemos recibido instrucción, si quisiéramos conocer, a ver, alguna enseñanza más allá de tus libros, que son muy buenos, que a modo introductorio me han servido muchísimo para adentrarme en ese universo tan profundo y tan vasto, ¿no? La vastedad de sabiduría que tiene el hinduismo. ¿Qué recomendarías o por dónde empezar? O sea, no sé, el Mahabharata, más singularmente el Bhagavad Gita, es un texto muy conocido, muy citado, poco comprendido también. ¿Alguna lectura que por ahí nos podrás acercar con ese mundo tan profundo, tan vasto y tan amplio, ¿no?, de la tradición hindú? Quizás citaría 3 textos, aparte de algún libro introductorio al hinduismo, como algunos de que estos ha citado que Swami ha escrito, pero como textos clásicos, la Bhagavad Gita. Y seguramente, como bien dices, no sorprenderá. Es una enseñanza que se da en medio de una batalla, en un campo de batalla, antes de que empiece una tremenda y terrible batalla. Pero allí
Krishna da una enseñanza muy profunda a muchos niveles, que toca muchos aspectos, y es un texto para leerlo, contemplarlo, releerlo, y no preocuparse si hay cosas que uno no entienda. Igual a la séptima lectura esto se aclara. Otro texto muy interesante es la Katha Upanishad. Las Upanishads es la parte final del Veda que habla del conocimiento del propio ser, del conocimiento de lo que es. La Katha Upanishad es el diálogo de Nachiketa, un joven de 16 años, con Yama. Yama es el señor de la muerte. Y Nachiketa, que desciende al mundo de Yama, le pregunta acerca de la muerte. Entonces aquí hay una enseñanza muy profunda también que nos da, como nos muestra la esencia del Dharma hindú, la esencia del hinduismo. Un tercer texto, si alguien quiere comprender la mente, los procesos mentales, los procesos que pueden llevar a una meditación y al silencio interior, sería los Yoga Sutras de Patanjali. Los Yoga Sutras son unos sutras, unas frases cortas, con gran sentido, que necesitan normalmente un comentario, pero hay varios comentarios en español, en lengua española. Y habla de los distintos aspectos de la mente, del porqué del sufrimiento, de estados aquietados mentales. Esta es una lectura un poco más ardua, pero muy interesante. Estos tres textos pueden ser una buena introducción al Dharma hindú, que es una tradición, como bien decías, muy primordial, que no se basa en un libro, que no tiene solo una enseñanza antiquísima y que hace falta pues captarla con sutileza. Si leemos los antiguos griegos, si leemos a Pitágoras, si leemos a Parménides, si leemos a Heráclito, si leemos incluso también a Platón y los neoplatónicos, Iámblico, Proclo, Plotino, por supuesto, quizás es una forma que nos acerca a esta contemplación. Yo disfruto leyendo estos clásicos ahora, después de estos 30 años en India, de encontrar este hilo de la tradición indoaria que va desde Irlanda hasta la India, ¿no? con sus pequeñas y claras diferencias, sin duda, pero con puntos clave que son constantes en todas ellas. Bueno, vos, Swami, sabés cómo yo pienso en ese aspecto, ¿no? Y cuál es mi posición singular y muchas veces resistida dentro del cristianismo acerca de ese bagaje heleno-cristiano, sí. no la beta judeo-cristiana, que también existe, sino heleno-cristiana, que sí. También encuentra vasos vinculantes entre los elementos protocristianos de algunos pensadores clásicos de Grecia, y que a su vez estos tienen con el pitagorismo, ¿no? Con toda esa tradición que también emana de lo que hoy mal llamamos Oriente y que los griegos hacen propio, ¿no? Bueno, el ejemplo más elocuente es el que acabamos de mencionar cuando iniciamos este programa del mito de las edades, ¿no? De Hesíodo, con la idea del Kali Yuga, ¿no? Que es un poco el título de el título paraguas para conversar contigo todos estos temas. Así que sí, yo estoy plenamente convencido de que hay una tradición que sobrevuela. Esto lo he hablado también mucho con alguien que seguramente conocés, también residente en Barcelona, que es Eduard Alcántara, sí, claro. Que ha estudiado en profundidad la obra de Julius Evola, ¿no? Que ha sido el occidental que quizás por primera vez y de manera más sistemática intentó hacer una aproximación junto con Guénon, y hay otros orientalistas muy serios, Mircea Eliade, pero fue quizás el primero que plasmó de una manera contundente y concluyente los vínculos de esa tradición perenne que están en los distintos pueblos, occidentales y todo su recorrido por el mundo de la tradición y su defensa en el mundo de la tradición. Entonces yo sí tengo una mirada gibelina de la cosa, eso es un poco el gibelinismo, reconocer esa raíz, esa matriz,
que está presente en distintas religiones, ¿no? Unidas por esta tradición perenne. Ya para ir terminando, Swami, quisiera saber qué es el Advaita Vedanta, qué es esta escuela, qué es esta doctrina de la no dualidad. Como bien dijiste, hay muchas, conviven dentro del hinduismo distintas concepciones, Sí. matrices interpretativas, y hay una tradición que entiendo has estudiado en profundidad, que es la del Advaita Vedanta. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es, ¿no? Un poco esto. El Advaita Vedanta es una tradición que he estudiado y en la cual estoy inmerso, porque la orden monástica a la que pertenezco es la expresión de una de estas 10 órdenes del Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta, Advaita, si Dvaita es dualidad, Advaita es no dualidad. Entonces, es la enseñanza de que detrás de nombre y forma existe una realidad subyacente que es el soporte de todo, que es la esencia de Satyananda, la esencia de Lukács-Karina, la esencia de los árboles, la esencia de las hierbas, la esencia de la tierra, la esencia de todos los planos de conciencia. Una conciencia nunca tocada por nada, nunca tocada por lo manifestado, que aparece y desaparece, los cuerpos y los mundos aparecen y desaparecen, pero en esta conciencia nunca hay cambio. El Advaita es este conocimiento primero intelectual, este discernimiento para ver primero lo que no es, esta conciencia, para llegar finalmente al reconocimiento interior de esta. Es un camino vivencial, no es una teoría de posibilidades, sino es un camino de reconocimiento interior, y es al cual he dedicado esta vida. Qué interesante, qué lindo poder entender, ¿no? Esta idea no dual, ¿no? Y digo, a ver, hay una cosa que muchos no saben. Cuando yo te citaba esta cita de Julio Membiel, porque yo sé que el solo diálogo de dos personas de religiones distintas en los sectores puristas, por lo menos de la mía, no sé si de la tuya, van a rasgarse las vestiduras, ¿no? Porque lamentablemente existe el fariseísmo católico, producto de una pésima teología, ser portadores de una ignorancia supina sobre los temas, porque esta cita que yo hacía del padre Julio Membiel, que es mano dura de la ortodoxia nacionalista católica, Sí. Esa cita que habla de grandes varones del brahmanismo de la India, refiriéndose a brahmanismo por tradición hindú en todas sus manifestaciones, una generalización, ¿no? Que en símbolos y altísimos principios teológico-metafísicos alcanzan un conocimiento tan subido de las cosas de Dios que se hubiese creído hoy patrimonio exclusivo de los cristianos, siendo que no lo es. Esta cita, Membiel a su vez la hace citando a un pensador, a un teólogo que se llama Pierre Johannes. Pierre Johannes, que escribió un libro muy polémico que se llama Vers le Christ per la Vedanta, a Cristo a través de la Vedanta. Porque él fue, claro, porque él estudió teología en Loania y estudió indiología en Oxford. Y fue enviado como profesor en la Xavier College en Calcuta. Y hizo una reflexión teológica que generó muchos debates internos en la propia cristiandad, porque encontró en la filosofía, fue un gran estudioso de Adi Shankara, gran filósofo hindú del siglo IX. Claro. Que elabora. Exactamente. Que elabora el Advaita Vedanta, además. Exactamente. Justamente él encuentra, fíjate cómo se llama el libro, ¿no? Se llama A Cristo a través de la Vedanta. Y él hace reflexiones teológicas profundas a partir de la enseñanza de Adi Shankara, gran filósofo hindú del siglo IX,
solo para los que sé que van a poner el grito en el cielo, ¿no? Por estos diálogos que uno tiene. Esta anécdota que Enviel, del que nadie puede acusar, insisto, de heterodoxo, de ser una de las voces más duras del nacionalismo católico argentino, inspirador de grandes obras como De la Cábala al progresismo, haciendo una crítica teológica, ¿no? Al estudio del esoterismo, cabelismo, gran obra que has leído seguramente. Bueno, cita a su vez a Pierre Johannes, que estaba encontrando esas semillas de verdad presentes en antiguas tradiciones de la India, siendo él estudioso de la indología, ¿no? Estudios desde Occidente, desde de la tradición hindú. Nada más, lo contaba como anécdota, pero también explicándole y desasnando a más de algunos que seguramente deben estar esperando para criticar este encuentro infructuosamente, sin éxito, porque yo aprendo cada vez que hablo contigo, me formo, me cultivo, le guste a quien le guste, ¿no? Swami, una última... Los dos aprendemos, Lucas, los dos aprendemos. Sí, me has contado que has mirado más de un episodio de La Brújula y eso me llena Claro. Me llena de orgullo y me honra, ¿no? Gratamente. Swami, para despedirme un poco e ir cerrando, llevamos 1 hora de transmisión. ¿Sí? Quería consultarte, bueno, primero es por tus libros, o sea, ¿estás preparando algo? ¿Estás por lanzar algo nuevo? ¿Y cómo podemos conseguir un poco tu bibliografía, tu biblioteca? ¿Cómo podemos acercarnos y conocer un poco más? Hay estos, un libro es el hinduismo, Fragmenta lo distribuye en Argentina. Este se puede encontrar en las librerías, hay un distribuidor que lo distribuye. Luego hay 4 libros, uno, este se encuentra, se puede pedir. Fragmenta. Sí, y ahí está distribuido en Argentina. Luego hay 4 libros editados por Advaita Vidya, nuestro pequeño editorial. Uno es Mauna, el poder del silencio, la enseñanza del silencio. Otro es este de Vairagya, el desapego, o Viveka, el discernimiento. Otro es Mente, Esos meditación. 2 los tengo, son los 2 que me llegan. Exacto. Ahora salieron 2 nuevos, Mente, meditación, silencio. Y otro es Sadhana, el camino a la plenitud. Estos 2 son de cortas frases contemplativas. Estos 4 se pueden adquirir escribiendo a advaitavidya argentina @gmail.com. No sé si Advaitavidya lo tienes escrito. Voy a agregar. Advaitavidya Argentina, todo seguido. Ahí mismo lo voy a agregar ahora en el Zócalo. Advaitavidya Argentina @gmail. Posiblemente Advaitavidya Argentina tenga también un Facebook. Y es la manera de contactarlos y ellos tienen estos libros. En breve, es decir, esto sale la semana próxima, sale un libro publicado por Kairos, aquí en Barcelona, que también va a ser distribuido en Argentina, supongo que en un mes o así lo tendréis, que es Las bases del yoga. Donde Swami, en un libro de más de 400 páginas, expone un poco lo que es el yoga tradicional, el yoga en los Vedas, en la Bhagavad Gita, en Patanjali, en la tradición de los natas del medievo, y de cómo este yoga, que era un camino ascético, muy riguroso, pasó a ser comercializado y a ser estas posturitas que vemos hoy en los gimnasios, ¿no? Como ha ido perdiendo todo su fuego para convertirse en un producto de comercio. Todo esto es en este libro que en breve os llegará. Es Las bases del yoga. Qué bueno, qué Y bueno. espero retirarme pronto, 2 o 3 meses, para seguir escribiendo. Hay varios libros que están en proceso. Te tendré al corriente, Lucas, sin duda. Bueno, por favor. Swami, serás bienvenido si venís a la Argentina. No dejes de avisarme. Va a ser un gusto poder compartir otro té junto a ti. Y lo mismo si tú te mueves por estas tierras de España, estás muy bienvenido. Bueno, sí, espero volver, quisiera hacerlo.
bueno, en esta situación, en esta coyuntura opresiva de vigilancia y control, las cosas están más que hostiles para ello, pero espero que, bueno, en algún momento podamos, si seguimos resistiendo, podamos hacerlo algunas sin la voces, marca Lucas, de la bestia, ¿no? sí. Algunas voces, Lucas, dicen que en la siguiente primavera todo esto cambia radicalmente. Espero que sea cierto. Lo he oído por varias fuentes. Esperemos que, como que en marzo, abril habría un cambio y muchas cosas se abrirían y se destaparían. Esperemos. Swami, ha sido un verdadero gusto, un honor compartir. Salutaciones solares para ti, que andes muy bien y seguimos en estrecho contacto. Seguimos en contacto, Lucas. Salutaciones. Hasta luego. Hasta luego.